Creo que ya vamos subiendo, yo te aviso. Bueno, bien, muy, pero muy buenas tardes para todos. Creo que ya estamos transmitiendo. Sí, perfecto. Bien, buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Ahora, pues vamos a seguir nutriendo de información, de conocimiento, de nuevas posibilidades para que todos y todas tengamos el chance de informarnos, de comunicarnos, de bajarle a este malestar que se puede estar generando con las situaciones que se están presentando en este momento en el país. Desde Conexiones, pues agradecerles a ustedes. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy psicólogo y vamos a hablar hoy con un invitado que tenemos que ya es amigo de la casa. Oscar, te va a pedir que puedas ir prendiendo tu micrófono, tu audio, si estás por ahí. Amigo de la casa que nos ha acompañado en otros momentos hablando de esos temas de salud mental, de la psicología, de cómo nosotros nos vemos y nos entendemos desde una postura, bueno, responsable, porque si bien hemos recibido mucha información del tema de la salud, del tema médico, pues bueno, es importante hablar también de esa salud mental que es tan importante para todos los que se van conectando. Bienvenidos. Los invitamos a que puedan acompañarnos y ayudarnos a compartir estos videos en sus redes sociales. Ustedes saben que de eso se trata, que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Voy a empezar a enviar por aquí el link a algunos grupos mientras que se siguen sumando. Oscar, te voy a invitar a que puedas prender tu audio y tu video y vamos iniciando esta tarea. ¿Cómo Buenas están? Vamos a ver. tardes. Perfecto, ya te escucho y ya te veo. Está Listo. perfecto. Por Bien. acá se van Bien, muchas sumando. gracias. Oscar, un abrazo, hermano. Muchas gracias por atender este llamado, que pues bien importante sí es para nosotros saber y entender cómo está dando este tema de la epidemia y digamos que si bien no vamos a hablar del virus como tal, sí es cómo vamos a cuidarnos en estos temas de salud mental, que son importantes, que no hemos tenido muchos referentes en estos días hablando de la psicología de la gente. Tenemos gente en las casas, tenemos los chiquitines buscando qué hacer, las mamás, los papás preguntándose cómo manejar estas situaciones de estrés y de malestar. Así que, pues bueno, Oscar, agradecerte que saques tiempo para nosotros. Entendemos que desde las entidades donde estás trabajando ahorita, pues están al frente de toda esta situación. Y pues este rato que sacaste, muchísimas gracias. Oscar actualmente pues está trabajando en proyectos humanitarios de cooperación internacional, es psicólogo, epidemiólogo, magíster en salud pública y pues de esos profesionales que están al frente del cañón en este momento tan crucial pues para nuestra sociedad, para nuestro personal de salud. Oscar, gracias de antemano por toda la tarea que se está haciendo desde la organización en la que tú trabajas, que no podemos nombrar en este caso, pero pues desde ahí sabemos que se está haciendo una tarea muy, muy grande. Te voy a invitar que probemos tu audio. Ok, ¿me puedes escuchar bien? ¿Me pueden escuchar Perfecto, bien? te escucho Bien. perfecto. Se van sumando aquí algunos colegas. Bienvenidos. Voy a leer algunos de ustedes. Norma Ruth, Carolina Murcia, bienvenida. Lorena Varela, Paula Andrea Gómez. Y qué bueno tenerlos por acá. Vamos a hablar de salud mental, Oscar. Y yo creo que este es un tema que nos compete a todos. Y no sé si quieras arrancar contándonos un poquito de en qué andas en estos momentos y arrancamos a hablar del tema. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias, David, por la invitación. Creo que es una responsabilidad social muy grande poder tener estos espacios en donde podamos conversar con colegas y con personas de otras profesiones y con todas las personas que han querido informarse de alguna forma de esta situación. Estamos en este momento en una situación también en la que el gobierno nacional ha decretado una cuarentena, un aislamiento preventivo obligatorio a partir del próximo miércoles por 19 días, lo cual claramente va a tener unos efectos no solamente en lo que ya en los medios ha venido hablando, en la economía, en el trabajo, en las dinámicas, digamos, sociales, también va a tener un efecto seguramente para mucha gente en la salud mental y De no acuerdo. solamente a nivel individual, sino también a nivel de familia, a nivel de pareja. Y sobre todo esto creo que es también muy importante que conversemos porque hablamos mucho de síntomas físicos, hablamos mucho de los riesgos desde el punto de vista epidemiológico, desde el De punto de acuerdo. vista de la infección como tal,
pero dejamos a veces a un lado el tema de la salud mental y del bienestar desde el punto de vista integral, que también es muy importante considerarlo en esta contingencia. De acuerdo. Y bueno, agradecerte por eso. Aquí se siguen sumando los amigos. Qué bueno verlos por acá. La invitación a que compartan estos videos que estamos publicando, estas tareas que estamos haciendo desde acá. En la mañana tuvimos otro colega, otro amigo de la casa haciendo yoga, que creo que la tarea es informarnos, que es la primera parte para disminuir el malestar emocional, no sobreinformarnos, pues porque también eso nos satura, nos genera mayor malestar emocional. Entonces hay que informarnos en la justa medida. Y también hay que empezar a hacer actividades complementarias. En la mañana estuvimos haciendo yoga, ahora pues vamos a hablar del tema para tener un panorama más amplio. Y en la tarde también desde esta casa logramos hablar con amigos, porque todos son amigos que nos dijeron, oiga, el arte también levanta la mano y los acompañamos, así que en la tarde sobre las 6 estaremos haciendo un ejercicio también para que la gente tenga otra opción también de ver y de conocer otra serie de cosas. Oscar, la pregunta, ¿cuál es la implicación que tienen estas medidas que se están adoptando por el gobierno en todos los temas de salud mental? Desde tu postura y desde todo lo que tú estás conociendo, ¿qué implicaciones hay? Bueno, vamos a hablar antes de eso, digamos, de generalidades. A mí me parece que esto está suficientemente informado, pero vale la pena reiterarlo porque creo que es información que necesitamos tener presente todos y todas y necesitamos también transmitir de una manera adecuada. Hay que tener en cuenta que este virus es genera una condición que para muchas personas puede ser incapacitante, igual que lo puede ser un resfriado, igual que lo puede ser una enfermedad respiratoria cualquiera. Tiene síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria de otra naturaleza, incluso los expertos lo que nos han dicho es que los síntomas entre ciertas infecciones respiratorias y el cuadro clínico que genera el COVID-19 o coronavirus, como lo hemos conocido, no se diferencia mucho. Es decir, no hay un signo muy preciso sobre el cual podamos diferenciar una cosa y otra. Por eso hay que tener presentes las señales de alarma, que son básicamente la fiebre, la dificultad respiratoria, la tos, esto, digamos, puede estar por varios días. Y muy importante tener en cuenta también que aproximadamente el 80%, alrededor del 80% de las personas que adquieren el virus van a desarrollar síntomas leves y la recuperación puede hacerse perfectamente desde casa con un aislamiento adecuado. Apenas el 14%, de acuerdo con la OMS, puede tener síntomas moderados o de moderados a graves que van a requerir atención médica y posiblemente hospitalización, y los síntomas graves van a ser inferiores al 5% y generalmente esos síntomas graves incluyen la neumonía, que es una infección respiratoria bastante seria que requiere un tratamiento especial, que requiere hospitalización, que va a requerir también cuidado en casa y pues hay muchos factores que van a determinar cuál es el riesgo real de mortalidad para una persona. Estamos hablando del 1 al 3% máximo por los registros actuales de mortalidad. En Colombia no tenemos muertes asociadas a esta infección todavía. Y lo más importante es que podamos tener la posibilidad de acompañarnos entre todos y todas los miembros de la familia, las personas cercanas para poder hacer una vigilancia de los síntomas, pero digamos más allá de la aparición de síntomas es tener conciencia de con quién hemos podido tener contacto, si ese contacto que hemos tenido puede ponernos en riesgo o no, personas que han venido viajando, personas que trabajan en entornos en donde probablemente la aglomeración de gente es muy alta y esto genera más riesgos. De lo contrario, creo que hay que tener mesura en las medidas y obviamente el autocuidado es uno de los temas más importantes. La medida que ha tomado el gobierno nacional, como lo anotábamos al inicio, pues es la medida en este momento más eficaz para poder detener un poco el crecimiento de la epidemia. De hecho, no sé si ustedes pudieron ver en días anteriores un artículo de Washington Post que simulaba o exponía unos modelos de simulación en donde básicamente se gráficamente podía evidenciar cómo podría ser el comportamiento de la epidemia cuando las personas no se aíslan, cuando hay una cuarentena parcial, cuando hay un aislamiento social total y evidentemente el aislamiento preventivo obligatorio en el que vamos a estar a partir del miércoles por 19 días.
es una medida que va a contribuir en una proporción muy importante a detener el crecimiento exponencial que está teniendo la epidemia. No quiere decir que con esto no vayan a aparecer nuevos casos, seguramente van a haber casos confirmados porque el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad encargada de hacer las pruebas de laboratorio que confirman el diagnóstico del COVID-19, pues va a seguir recibiendo muestras a lo largo en el transcurso de los días, a lo largo de la semana, de las 2 semanas que vienen, y seguramente van a aparecer nuevos casos. El asunto es que en la medida en que podamos evitar el contacto con personas que probablemente tengan mayor riesgo de infección, podemos también frenar un poco, romperlo, como dicen los expertos y expertas, romper la cadena de transmisión en la que estamos en este momento. Entonces, desde la epidemiología hay tres fases, digamos, cuando se presenta una pandemia o un brote, una epidemia en un territorio. La fase de preparación, la fase de contingencia y la fase de mitigación. Ya la fase de preparación se agotó, en este momento estamos en una fase de contingencia en donde han existido medidas voluntarias de aislamiento, han existido simulacros como el caso de Bogotá. En ese momento yo me encuentro en Pasto y en el departamento de Nariño el gobernador decretó también un aislamiento preventivo durante el fin de semana que termina el martes en la mañana. Entonces todo esto hace parte de la contingencia. Seguramente aparecen pequeños conglomerados asociados a casos particulares, ejemplo, lo que pasó en Neiva, con la familia que pues, tuvo un contagio relacionado, pero definitivamente el aislamiento es la medida más eficaz. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta? Si el aislamiento social se hace de manera correcta y digamos que se aplica en una escala, en una gran escala como en la que está decretando el gobierno nacional a partir del miércoles, eh, se rompe la cadena de transmisión teniendo en cuenta que las personas que tienen el virus en su organismo pueden transmitirlo incluso 5 días, hasta 5 días antes de que muestren síntomas. Si yo no tengo síntomas, pues yo no voy a sospechar de que puedo estar infectado, pero sí con el contacto social puedo estar colocando en riesgo a muchas personas con las que yo me cruce, porque pues definitivamente la facilidad de la transmisión del virus a partir de los fluidos corporales y a partir pues del contacto físico pues es importante. Eh, lo más importante en este momento para todas las personas es que nos tomemos en serio la cuarentena, nos tomemos en serio el aislamiento y acatemos las medidas de contingencia que está adoptando en este momento el gobierno. Desde la salud pública es lo que se ha recomendado, desde los expertos y expertas en el tema es lo que realmente contribuye con una posible mitigación en un mediano plazo. Seamos también conscientes de que con esta medida, como lo mencionaba antes, no vamos a terminar el problema, pero sí vamos a reducir su impacto de una manera muy importante. Ahora, eh, lo otro es que, por supuesto, el impacto sobre la vida de las personas que está teniendo esta situación, pues es muy fuerte para unas personas más que para otras, pero vamos, digamos, a tomarlo desde varias perspectivas. En primera instancia, se ha determinado desde muchas empresas la posibilidad de teletrabajar, es decir, de trabajar a distancia utilizando medios tecnológicos y tal, pero eso no es posible para todo el mundo. Hay personas que dependen de su propia gestión, de su propio trabajo, muchas veces es trabajo en calle o trabajo, digamos, visitando compañías, un trabajo en el que debes necesariamente tener contacto con personas porque puedes estar vendiendo servicios o puedes estar haciendo negocios de cualquier otra forma para lo cual el contacto físico puede, digamos, la presencialidad puede resultar necesaria. Obviamente el tema de los trabajadores y trabajadoras de la salud es el mejor ejemplo, personas de seguridad, personas que se encargan de los temas de aseo, etcétera, etcétera. En la medida en que todos y todas tengamos la plena conciencia de que la infección no distingue horas, no distingue días de la semana, no distingue edades, no distingue sexo, no distingue estratos, no distingue perfiles, pues en esa medida podemos también tener una conciencia social de poder, en ese acatamiento de medidas de aislamiento, saber que más que tener que confinarnos en nuestros hogares,
lo que estamos haciendo es evitar que la situación de salud pública se desborde en algún momento. Que ya, digamos, también sobre el sistema de salud esto tiene un impacto importante porque se están destinando recursos públicos para la atención de la emergencia que está generando esta situación. Es un golpe para la economía naturalmente, ahí baja en la productividad, hay un golpe al comercio, hay un tema en términos de divisas y en términos de mercado bursátil que también resulta seriamente afectada, pero esto no debe constituir tampoco un elemento que sea generador masivo de pánico, ¿sí? El autocuidado, las medidas de prevención, el acatamiento de las medidas, el poder cambiar hábitos que probablemente en algún momento no estaban siendo tan consistentes con la higiene personal y con, digamos, la higiene respiratoria, digamos, el hecho de cubrirnos cuando estornudamos o tosemos, el hecho de la proximidad y la distancia, etcétera. Ese tipo de hábitos que en este momento estamos adquiriendo nos van también a aportar otras cosas a corto, a mediano y a largo plazo. Una colega con quien conversaba yo hace un par de semanas, conversábamos en mi oficina, nos decía, miren, una de las grandes lecciones que va a dejar esta situación para el país, y yo me atrevería a decir que para la humanidad, es el tema del lavado de manos. Nosotros en la mayoría de ocasiones no nos lavamos las manos adecuadamente. El hábito del lavado de manos en este momento está cambiando como una medida efectiva de prevención, como una medida efectiva de higiene personal. Y en esa vía, seguramente la lección nos va a quedar, seguramente a la mayoría de las personas durante, si acaso, ojalá, por el resto de nuestras vidas. Entonces, es una lección muy importante. Y el tema también de la conciencia social frente a no salir a la calle cuando tenemos síntomas de gripa, por ejemplo, porque estamos esparciendo un virus y estamos afectando a otras personas, porque realmente hemos sido supremamente folclóricos antes de que se presentara esta situación con el COVID-19 en estar permanentemente en contacto con otras personas cuando tenemos síntomas visibles y clarísimos de cualquier infección viral asociada con gripa o con ese tipo de eventos. Entonces, creo que esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Y hay un asunto también que, o más bien, hay dos asuntos que preocupan muchísimo a la hora de analizar el impacto social y el impacto, digamos, en la salud mental de esta situación epidémica. Uno es que los cuidadores y cuidadoras de personas de pronto con enfermedad crónica, con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, van a sufrir agotamiento y van a sufrir una fatiga que puede ser mucho mayor a lo que normalmente puede ocurrir, porque el estrés, la angustia, el miedo y todas las sensaciones o emociones negativas que genera esta situación sumado pues al hecho de necesariamente estar en casa, eh, va a hacer que deba tomarse también muy en serio el hecho de poder preocuparse por unas medidas de sueño adecuadas, un descanso que realmente sea reparador, etcétera, evitar la sobrecarga, porque pues finalmente si somos cuidadores o cuidadoras de otros y de otras, pues no podemos tampoco afectar nuestra propia salud. Entonces, el tema de cuidar al cuidador o a la cuidadora es vital en ese sentido, que también nos sensibilicemos frente a eso. Y lo otro es que para nadie es un secreto que en este momento hay una mayor conciencia frente al reconocimiento de las diferentes formas de violencia que se pueden generar al interior de los hogares, especialmente contra las mujeres, que históricamente pues han sido víctimas de diversos tipos de hechos victimizantes que no solamente se limitan a la violencia física o psicológica, sino que también hay otras formas de violencia mucho más graves y dolorosas que constituyen además delitos y que probablemente en este periodo en el que van a estar en escenarios de riesgo cuando son permanentes víctimas de violencia, pues vamos a tener que prestar mucha más atención a personas que de pronto en algún momento nos han compartido una situación de violencia al interior del hogar en ese sentido, porque pues finalmente siempre va a persistir el miedo a la denuncia, el miedo a poder contar las cosas que suceden, el miedo a poder expresar emociones, porque
naturalmente estas situaciones de violencia generan indefensión y generan una cantidad de efectos negativos en la salud mental de las personas que son víctimas, especialmente de las mujeres y especialmente de las mujeres cuando no hay autonomía económica, cuando no hay, digamos, un goce pleno, integral de sus derechos fundamentales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque seguramente pues, va a ser una situación que se va a presentar. Decirles que los mecanismos y las rutas de atención, tanto para estos temas de violencia como para todos los eventos en salud que se presenten, pues van a seguir estando activas. Las autoridades de salud en cada territorio pues están permanentemente ahora con sus focos de atención hipervigilantes a cualquier tema que pueda suceder, pues porque si bien es cierto, en este momento las medidas de contingencia están dadas para frenar el crecimiento de la epidemia por el COVID-19, pues los otros eventos de salud se van a seguir presentando y en este sentido pues es importante que la atención de urgencias y la atención hospitalaria digamos, en todas las autoridades que atienden este tipo de casos de violencia que les mencionaba, pues claramente van a seguir en curso. Entonces, esto es, digamos, muy escuetamente lo que podría decir sobre el impacto de salud mental. Como podemos ver, es muchísimo. Hay otra cosa que de pronto se me escapaba y en mi condición de sexólogo clínico tengo que decirlo también, es que esta medida de aislamiento puede también generar unos cambios en las dinámicas de pareja muy importantes en la convivencia eh, incluso en la interacción sexual, porque cuando hay una familia con hijos, muchas veces en espacios en unidades familiares que son pequeñas, se restringe la actividad sexual cuando hay presencia de niños por muchas razones, por miedo, por pena, porque definitivamente el tema de la intimidad pues se restringe a la no presencia de niños y niñas, etcétera. Y en ese sentido es muy importante mantener canales de comunicación adecuados en las parejas para que estos 19 días que se vienen sumados a pues estos días de aislamiento también voluntario que estamos viviendo en algunas ciudades y en algunos municipios, pueda generar en las personas y en las parejas. Entonces, creo que ese es el principal impacto. Hay muchas cosas, hay muchos efectos, más allá del tema clínico, más allá del tema de salud física, hay también muchos efectos en salud mental que hay que considerar y que hay que atender. Oscar, sí, súper interesante eso que estás planteando. Bueno, aquí se siguen sumando los amigos. Creo que hay muchos colegas que en este momento nos están escuchando y es hacerles una invitación a ustedes a que multipliquen esta información y a que se sumen a esta iniciativa. Si ustedes creen que hay alguna temática de la que podamos conversar durante estos días de cuarentena, pues bienvenidos. Por interno me escriben y buscamos un espacio para generar esto, pues estas conversaciones, que no es otra cosa que poner al servicio de otras personas información de valor. Oscar, una pregunta, ¿cómo hacemos cuando tenemos al interior de la casa, y aquí lo podemos conversar un poco, síntomas reales? Porque pues esto trae un malestar y un desajuste real frente a la ansiedad, frente a la expectativa, que creo yo que es un poco lo que pasó con este tema de este fin de semana, porque pues nuestro cerebro se preparó que el lunes al final del día ya la cosa iba pasando, el martes volvíamos a una normalidad. A Uh -huh. hoy nos cambian el panorama, nos ponen en otro punto. Entonces, ¿cómo lidiar con esa expectativa? ¿Cómo lidiar con ese malestar que está sintiendo la gente en ese momento? Los que nos están viendo, que no son psicólogos, ¿cómo pueden estas personas en sus casas manejar el tema con los niños? ¿Cómo pueden manejar este tema pues, con sus pares? ¿Qué les podríamos decir en este momento? Bueno, hablemos primero de niños y niñas que son una población muy sensible también frente a estas cosas, digamos, teniendo en cuenta la capacidad de comprensión que pueden tener de lo que está pasando en este momento, de acuerdo con su edad, el hecho de tener que abandonar el colegio de un momento a otro, el contacto con sus amigos y amigas, su rutina, el simple hecho de poder salir a un parque, ¿sí? Esto evidentemente genera un impacto. Eh, y claramente podemos percibir fácilmente cambios en el comportamiento de cualquier miembro de la familia, de cualquier edad, digamos, con simplemente su expresión emocional en el rostro, con las cosas que dice, con posiblemente el llanto, el desespero, diversas manifestaciones de ansiedad, en donde pues obviamente
hablándolo en términos coloquiales, pues uno no se halla porque pues no, muy pocas personas estamos o están acostumbradas a pasar largos periodos de tiempo sin, digamos, sin salir de la calle, sin tener contacto con otras personas diferentes de la familia. Entonces, los niños y niñas pueden responder al estrés de diversas maneras. Por ejemplo, pueden mostrarse más dependientes, pueden estar más preocupados, pueden estar más mal geniados, más hiperactivos, y de pronto una hiperactividad que se muestra con comportamientos que no solían tener, de pronto de curiosear con cosas de la casa, de querer explorar mucho más, de preguntar permanentemente diversas situaciones no necesariamente relacionadas con lo que está sucediendo a nivel de la epidemia. Pueden haber otras manifestaciones de ansiedad, incluso es como el encierro, el aislamiento de ellos, porque pues evidentemente hay, como lo mencionaba antes, un impacto en ese cambio abrupto de su rutina. E incluso pueden aparecer también otras manifestaciones que probablemente nunca hayan tenido lugar o que hayan tenido lugar en los primeros años de infancia, y es la enuresis o el hecho de orinarse en la cama, que esto puede aparecer, así como muchas otras cosas, el llanto permanente, la irritabilidad, como lo mencionaba, etcétera, etcétera. Entonces, para las personas adultas es muy importante mostrarnos comprensivos y comprensivas frente a estas reacciones, tratar de hablar de una manera muy clara, brindar información clara a los niños y niñas sobre las razones por las cuales no podemos ir a la calle, no podemos tener contacto con otras personas. Saber que más allá de la prohibición, entre comillas, de salir, es una medida de cuidado, es reducir el riesgo de enfermarnos, de que otras personas de nuestra familia se enfermen. Y allí es muy importante, por ejemplo, mencionar cuando en la misma unidad familiar hay abuelos o abuelas viviendo, que pues las personas en edades adultez mayor son, digamos, desde el punto de vista fisiológico, de alguna forma más vulnerables a tener síntomas asociados a la infección si adquieren el virus. Entonces, también es esa responsabilidad que desde esta etapa de la niñez se debe adquirir con el hecho de tomar las medidas necesarias para no infectar a otras personas. Si yo me enfermo, puedo poner en riesgo a otros miembros de mi familia, incluso a mis abuelitos y abuelitas. Entonces, es muy importante poder hablar de una manera muy clara, obviamente en un lenguaje que el niño o la niña pueda entender de acuerdo con su edad y que pueda, digamos, tener una sensibilización frente a esto, garantizar que realmente se haya comprendido el por qué, preguntar a los niños, bueno, recuérdame por qué es que no podemos salir. Entonces que ellos a uno le respondan esa pregunta en su lenguaje y bajo su propia, bajo su propia perspectiva. Estamos en un momento en el que las personas adultas, cuando hay convivencia digamos, de una unidad familiar con niños y niñas, el hecho del teletrabajo, el hecho de tener que dedicar varias horas a unas tareas relacionadas estrictamente con la parte laboral, probablemente hagan que la atención que los niños y niñas necesitan pues se desvíe, pues por razones obvias. No podemos descuidar nuestros deberes laborales, pero sí es muy importante que tengamos también comunicación con ellos y ellas para que podamos establecer horarios, podamos establecer rutinas diarias en las que vamos a llegar a acuerdos. Entre esta y esta hora tú vas a hacer tal actividad mientras yo trabajo, luego ya vamos a compartir, vamos a jugar, vamos a hacer tareas juntos, vamos a hacer una cantidad de cosas de manera que los niños y niñas no perciban que de pronto por esta contingencia pueden de pronto tener la sensación de que no están recibiendo el amor que antes sí, o no están recibiendo el amor que merecen, etcétera, etcétera. Y claramente ellos necesitan una atención en estos momentos que pues son momentos difíciles para todo el mundo. Entonces, el dedicarles tiempo de calidad, que es muy importante, escuchar atentamente sus peticiones, sus demandas, hablarles con muchísima claridad, como menciono, con amabilidad. A veces, obviamente, ni los adultos estamos acostumbrados por nuestras dinámicas laborales y demás a pasar 24/7 con nuestros hijos e hijas. Bueno, en mi caso yo no tengo hijos, pero entiendo la situación de las familias con hijos, por supuesto. No estamos acostumbrados a compartir el tiempo 24/7 todos los días, de pronto el fin de semana. Y los niños y niñas tampoco están acostumbrados todos los días a compartir el tiempo 24/7 con los papás y mamás. Entonces, en ese sentido es muy importante escucharnos entre todos y todas, hablar con
toda la tranquilidad y la serenidad del caso y tratar pues de satisfacer las necesidades que todos los miembros de la familia vamos a tener. Cuando sea posible, necesitamos mantener a niños y niñas cerca de los papás y mamás, por ejemplo, cuando por diferentes circunstancias no hay una convivencia de los dos papás juntos, o por ejemplo que el niño o niña viva con otros familiares y papá y mamá estén lejos, etcétera, etcétera. Diferentes dinámicas que actualmente pueden darse. El hecho de mantener en contacto con todos los miembros de la familia es muy importante, la llamada telefónica, la videollamada, la teleconferencia, etcétera, porque en ese sentido, y esto digamos aplica también, por ejemplo, para los adultos y adultas mayores, el tener contacto familiar, el mostrar que realmente me importas y por eso te llamo y por eso dedico tiempo para conversar contigo unos minutos al día, también es muy importante es mostrar de alguna forma nuestro interés y nuestra, vamos a decir, nuestra emoción positiva frente a la necesidad de establecer contacto con todos y todos los miembros de la familia. Lo otro muy importante es que en caso tal de que haya una hospitalización o alguna situación de salud difícil en algún miembro de la familia cuando hay convivencia con niños y niñas, es necesario que tengan la posibilidad de conversar también, de tener contacto, pero también es muy importante entender las emociones que en los niños y niñas genera el hecho de que haya una persona enferma y que haya una persona que probablemente esté en riesgo de tener una situación delicada de salud por un buen número de días. Entonces es preguntar permanentemente cómo se siente, si quiere decir algo, qué le gustaría decirle a la persona enferma. Muchos niños, por ejemplo, y niñas recurren a los dibujos, recurren los que tienen como dicen las mamás y las abuelas, la vena artística, pues entonces cantan y o tocan un instrumento, etcétera. Todas estas manifestaciones son muy importantes, es muy importante potencializarlas, es muy importante, digamos, validarlas también en ellos y ellas. Oscar, Lo otro es, digamos, ser muy claro, David. Oscar, sí, quisiera, hay dos apuntes que nos están haciendo acá que me parece que están muy relacionados con esto antes de que pases al siguiente tema. Ajá. Eh, Voy a leer la de Carolina primero. Carolina, gracias por las preguntas, gracias por sus comentarios. Carolina dice lo siguiente, que bueno, entonces, ¿dónde se compara duro? ¿Qué hacer con la ansiedad si adicionalmente estoy pasando por un proceso del estado de ánimo? Entonces, y al final ella dice, voy a tratar de parafrasear porque no queda muy claro lo que estás diciendo acá. Está variando mucho ante una actividad que tocó aplazar, creo yo. Aclaro que no soy de salir mucho, pero pues mis redes de apoyo están fuera de casa, que creo que tiene que ver con eso que tú decías, y es el contacto social no solo se restringe, no solo se limita a la interacción uno a uno, ¿no? Sino ver cómo podemos utilizar estas redes sociales y todas las herramientas tecnológicas para estar cerca. De acuerdo. Yo creo que, bueno, lo anterior tenía que ver con niños y niñas. Podemos ya, digamos, aprovechar la pregunta de Carolina para poder, digamos, hablar ahora de lo que sucede con las personas adolescentes y adultas, ¿sí? Bueno, entonces espera, vamos a ver qué pena ahí ustedes entenderán. Es que hay otra pregunta que están haciendo para Ah, entonces irnos de los niños, ¿listo? Terminamos con los niños y vamos a los grandes porque aquí ya se nos está volando el rato. Paola dice, bueno, estas sugerencias está bien para niños que comprenden y saben negociar, pero ¿y los que no, los que aún no cumplen los 2 años? Y ella nos pone ahí el ejemplo Martina. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos papás que tienen los chiquitines todavía de brazos, que pues ahí se les enreda un poco el tema con el trabajo, con el cuidado de los niños, de bueno, pronto con los no chiquitines y pueden chiquitinas llegar. de brazos, evidentemente ahí la cosa cambia un poco. Lo de la rutina y lo de, digamos, lo de la variación en las actividades diarias se mantiene como recomendación. Evidentemente debe haber un cambio en las dinámicas habituales. Y en ese sentido es muy importante, y aquí quiero hablar de un tema clave, ahora que estás mencionando esto, y es que cuando la convivencia se da en la pareja, digamos, cuando no hay una separación en la pareja y tanto esposo como esposa están haciéndose cargo de las diferentes tareas de casa al mismo tiempo que están dedicando un momento importante del día para cumplir con las obligaciones laborales, es súper clave el tema de los acuerdos frente a quién hace qué, en qué momento del día, establecer cada día un horario, porque si ambas personas de la pareja se van a dedicar
a las mismas tareas todos los días, esto va a generar agotamiento y va a generar estrés. Entonces, en ese sentido es importante variar. Qué pena, yo hablé de papá y mamá, pero también hay parejas que son papá, papá, mamá, mamá. Esto aplica para todos los tipos de familia que tenemos actualmente. Eh, y acá sí quiero hablar específicamente de los hombres papás, y es que muchas veces no tenemos la conciencia de la corresponsabilidad de las tareas de la casa, y más ahora en donde vamos a estar 19 días, 24/7 dentro del hogar. Entonces, en ese sentido es muy importante que de manera igualitaria nos pongamos la camiseta y empecemos a desarrollar las tareas que se requiere de una forma eficiente. Hablamos de ejercer también una masculinidad, pero debe ser una masculinidad corresponsable, una masculinidad no violenta. Y vuelvo y mantengo el tema de la prevención de violencia como un tema muy importante. Entonces, frente a los niños y niñas que todavía no tienen esa posibilidad de expresarse y tal, como lo menciono, se mantiene esta recomendación de que haya una variación diaria en las rutinas en donde pueda hacerse uso de recursos creativos, tanto por internet como con otros mecanismos ya físicos, para poder compartir tiempo de calidad con ellos y con ellas, porque finalmente esto va a hacer tanto que los niños y niñas pueden estar bien, y que papás y mamás puedan también hacerle un poco de frente al tema de la fatiga y el agotamiento que puede generar, digamos, este tema. Bien, creo que la respuesta está ahí. Pues creo que esto también nos cambió las dinámicas, ¿no? Porque pues a Vale. veces dejamos los niños al cuidado de los abuelos y aquí viene una recomendación mía también y es ser muy claros con la información que le damos a los niños, porque mucha de la información que hay es, esto solo ataca a los más viejos, ¿no? Entonces hay que cuidar al abuelo. Pero a veces la información está tan mal entendida que lo que estamos generando es ansiedad en los chiquitines porque es que ellos no entienden que lo que estamos haciendo es cuidarlos para que no enfermen. Y si lo vemos en un contexto, la mayoría de las familias o muchas familias en Colombia, los que se hacen cargo de los niños son los abuelos. Y les estamos diciendo que son los que más riesgo tienen. Entonces el nivel de estrés que pueden estar generando estos chiquitines es muy alto. Así que una invitación a que cuidemos esa información que le damos a los niños, que seamos claros, pero que también seamos prudentes, porque les estamos hablando del cuidador que pasa mucho tiempo con ellos. Entonces, creo que ahí hay un campanazo ahí para que lo tengamos en cuenta. Frente a los temas de los malestares emocionales de los adolescentes y de los más grandes, Oscar, este tiempo se pasó volado. Aquí siguen nuestros amigos, invitarlos a que compartan. Estamos hablando de salud mental en tiempos de coronavirus, vamos a llamar esta vez, yo no sé cómo ponerlo porque está complejo, la cosa pasa por todo lado. Y nos han hablado mucho de salud física, pero la salud mental es lo que nos va a garantizar estar durante este tiempo saludables con nuestras familias. Entonces, Oscar, ¿qué podemos hacer con estos adolescentes y con los adultos que estamos en casa durante estos días? Bueno, adolescentes y adultos es normal, bueno, niños también claramente, pero es normal que podamos sentirnos y manifestar también a partir de muchas formas la tristeza, el estrés, la tensión que genera, digamos, esta contingencia. Incluso podemos estar confundidos y confundidas, con miedo, con susto, con temor, porque pues finalmente es una crisis. Y entonces, en este sentido, lo primero es que tenemos que expresarnos. No podemos limitar nuestra expresión emocional, porque allí empezamos a tener problemas. Si limitamos nuestra expresión y nos guardamos la cosa porque no queremos incomodar a los otros, que qué pena ponerle pereque allá a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, pues de alguna forma esto nos va a afectar en la medida en que vamos a estar acumulando unas emociones y unas sensaciones negativas que definitivamente van a mediano plazo a tener unos efectos que van a ser más complicados, en donde probablemente haya un estrés postraumático, por ejemplo, en donde después de esto ya nos dé miedo salir porque ya no sabemos qué va a pasar, donde haya un nivel de incertidumbre muy fuerte, en donde el hecho de tener una ruptura en el contacto físico, pues también obviamente nos va a generar diversos temas emocionales. Entonces, en ese sentido, hay que echar mano de los medios tecnológicos para poder un poco tener cercanía con esas personas. Ayuda muchísimo hablar con personas de confianza, activar nuestras redes de apoyo. ¿Qué son las redes de apoyo? Pues son todas aquellas personas familiares y no familiares con quienes tenemos cierta cercanía, cierta afinidad,
y con quienes tenemos la confianza suficiente para poder hablar de nuestros temas y poder recibir algún tipo de consejería, algún tipo de orientación, ¿sí? Pero ojo, cuando nosotros y nosotras como personas de confianza vayamos a dar algún tipo de orientación, algún tipo de consejo, los que no son psicólogos, pues no jueguen a ser psicólogos, los que son psicólogos y psicólogas, si no tienen experiencia en temas clínicos, pues no jueguen a ser clínicos, y si sí son clínicos, pues entonces hay que hacer las cosas de una forma que primero no irrumpan con la ética y segundo, pues evidentemente que contribuyan a ayudar a las personas. Si sentimos que definitivamente nuestras sensaciones emocionales son más fuertes que nosotros, nada de lo que nos diga nuestra red de apoyo nos consuela, nos ayuda, sentimos que como que hay un túnel en el que no se ve la luz, ¿sí? Que sentimos en un callejón sin salida, sí es muy importante pedir ayuda profesional, una orientación profesional con psicología o psiquiatría. Hay diversos mecanismos de ayuda en este momento, tanto a nivel de voluntariado como a nivel de diferentes instituciones que están ofreciendo atención psicológica a distancia por medios online, telefónico, etcétera, que es muy importante. Aquí les boto un dato y es que la Sociedad Interamericana de Psicología con el Sindicato de Psicólogos y Psicólogas de Colombia va a tener un canal de atención para toda Iberoamérica en la que varios psicólogos voluntarios nos hemos unido para poder atender crisis en ese sentido. Cuando ya tengamos el dato, en este momento entiendo que están un poco alistando protocolos de atención y tal, cuando ya tengamos un dato ya en redes sociales publicamos la información para que ustedes sepan que pueden acceder a este recurso que es muy importante. Lo otro es que lo que mencionaba Carolina de la ansiedad porque cambian nuestros planes y naturalmente esto nos ha hecho, digamos, modificar una cantidad de temas que teníamos planificados desde el trabajo, quienes teníamos vacaciones programadas y me incluyo, pues tuvimos que aplazar, tuvimos que modificar nuestros planes, pero en ese sentido es buscar alternativas en este periodo, digamos, de cuarentena que también nos hagan sentir plenos y plenas, nos hagan sentir bien, nos mantengan distraídos, nos mantengan ocupados. Y es, si nos gusta la música y cierto tipo de música, pues le demos un poco de fuerza al tema. Si nos gusta el arte igual, tú mencionabas al inicio que van a haber unos espacios a través de conexiones en donde pues va también a haber espacio para el arte, entonces podernos conectar como con esas alternativas, no, digamos, mantener la rutina de cualquier fin de semana, que es ver la película del canal X, Y o Z, que sabemos que la pasan mucho, sino tratar de buscar unas alternativas de cambio mientras pasa la contingencia y después es muy importante que cuando ya tengamos una mitigación del impacto de la epidemia, pues podamos replantearnos nuestros propósitos. Los que teníamos vacaciones programadas, pues vamos a tener que pensarnos de otra manera en otras fechas y reorganizar nuestro calendario de trabajo también. Evidentemente el tema del contacto con nuestros seres queridos, amigos y demás, pues es un tema también muy importante. El tema de los hábitos saludables en los momentos de aislamiento preventivo es súper importante. Si bien no vamos a poder ir a gimnasios, las personas que están acostumbradas a salir a hacer deporte, caminar, trotar, jugar fútbol, etcétera, esto no va a poder darse. Hay que buscar alternativas en casa a través de internet, una cantidad de recursos, a través de, por ejemplo, otras alternativas para poder hacerle frente al estrés y a la ansiedad como la meditación o el yoga. Son recursos supremamente importantes y que tienen además una evidencia científica muy importante sobre su efecto positivo sobre la ansiedad y sobre el estrés. Y es muy importante que, insisto, si nos vemos superados o superadas por la situación, hablemos con una persona profesional en el tema que permita orientar adecuadamente, digamos, esta situación de crisis. También muy importante que no nos refugiemos en el alcohol, en el tabaco o en otros psicoactivos para poder, por ejemplo, dormir más tiempo, ¿sí? Para poder de pronto sentirnos emocionalmente súper bien y que después esto vaya a tener un efecto rebote bien complicado porque pues creo que no creo, no, estoy seguro que no es no es la alternativa de solución que realmente nos contribuya con el bienestar que tenemos que buscar en estos momentos. Y muy importante es que también
si hubo momentos de crisis en el pasado y actuamos de cierta manera que nos ayudó a superar una crisis, por ejemplo, un duelo o la pérdida de la pérdida, digamos, en términos de ruptura de una relación, etcétera, pues tratemos también de usar esos recursos que usamos en esa ocasión también para poder hacer frente a esto. Finalmente, unas recomendaciones muy importantes aquí para tener en cuenta, me parece clave que nos llevemos después de esta charla que hemos tenido. Bueno, la verdad he hablado casi todo el tiempo, pero bueno. Número uno, evitemos la sobreinformación. No nos atiborremos de información, de noticias, todo el tiempo pegados a todos los canales y a prensa en internet todo el tiempo a ver qué está pasando con la epidemia. No, elijamos un momento específico del día para informarnos sobre lo que está pasando. Un momento del día vamos a ver el noticiero de la mañana y después ya vamos a distraernos en otras cosas, tal, porque es que la sobreinformación lo que genera es pánico, el pánico nubla el juicio, si nublamos el juicio actuamos de un modo irracional y si actuamos de un modo irracional, eso hace que perdamos la conciencia social y podamos tener conductas de riesgo, lo cual no queremos que suceda. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto pues claramente tiene un impacto sobre nuestras vidas, pero miremoslo en positivo. No hablemos de confinamiento, no hablemos de encierro, hablemos de una medida preventiva. Estamos evitando que personas que están cercanas a nosotros y a nosotras tengan un problema de salud serio, ¿sí? Estamos haciendo un esfuerzo por prevenir que va a durar un tiempo. Como lo mencionaba al inicio, los 19 días se van a pasar y esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Tenemos que mantenernos con la misma conciencia social y las mismas conductas, digamos, de prevención y autocuidado. Démosle chance a la tecnología de que nos ayude con la proximidad con nuestros seres queridos, pero también limitemos el uso de la tecnología porque no podemos estar pegados todo el tiempo a redes sociales, a YouTube, a películas, a series. No, tratemos de variar porque si no, esto tampoco nos va a ayudar. Y aprovechemos obviamente la tecnología para poder tener, como lo mencionaba antes, e insisto en esto de la proximidad del contacto con la familia que vive en otras partes distintas de nuestro hogar. Algo muy importante también es que si hay personas que tengan otras enfermedades y sobre todo enfermedades de tipo crónico, hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, con ellos y ellas hay que tener un cuidado mucho más especial en lo posible, dada la contingencia en este momento, que tengan un menaje propio, que los lavados de tendidos de cama y de ropa sea mucho más frecuente, que se extremen las medidas de higiene. Hay una guía que entiendo que el Ministerio de Salud ha emitido sobre medidas de limpieza en el hogar y, digamos, de higiene personal que vale la pena que en internet se descargue y se lea por toda la familia para que eso esté claro. Generemos espacios dentro del hogar también para poder, digamos, no saturarnos de la compañía de todos y todas. No es que no queramos compartir con la familia, no es que no queramos compartir con la pareja, no es que no queramos que estemos acompañados, no. Todos y todas necesitamos un momento de soledad, un espacio personal, un momento de respiro. Entonces también coordinemos eso, coordinemos un espacio personal y espacios para todo. La cama que no se vuelva el sitio de comer, que el comedor no sea solamente para hacer tareas, porque pues el comedor también es para otras cosas, que los diferentes espacios tengan, digamos, un fin, un propósito. Con eso también de alguna forma no nos vemos saturados y saturadas de cosas en la casa. Las normas de convivencia deben reafirmarse, debe haber un consenso sobre las cosas que vamos a hacer, que no vamos a hacer, que vamos a permitir, que no vamos a permitir. No podemos transformar la casa en un campo de batalla, tampoco la podemos transformar en un campo de concentración ni en una biblioteca, ¿sí? No, hay que darle tiempo absolutamente a todo y tal. Y lo otro es que, miren, con esto de la conciencia social yo quiero ser muy reiterativo. Esto no son vacaciones y esto lo han dicho en los medios hasta el cansancio. No es que vamos a tomarnos la de relax, que vamos a estar pues completamente despachados. No, no, realmente aprovechemos estos 19 días que se vienen para también optimizar las relaciones que tenemos con nuestras personas cercanas. Sobre todo evitemos el pánico, evitemos viralizar información que no es de fuentes confiables. Por favor, esto es clave. Siempre verificar las fuentes de información sobre la epidemia y sobre cualquier situación asociada a esto. Que los videos de gente que
hacen discursos hablando, exponiendo diversas preocupaciones. Es muy legítimo que uno quiera exponer sus preocupaciones en redes y compartirlas, pero en lo posible tratemos de que esto no sea viral porque estamos generando mucho pánico. Y vuelvo y digo, el pánico nula el juicio. Si nublamos el juicio, actuamos irracionalmente, y si actuamos irracionalmente, se nos va la conciencia social y esto no nos ayuda en este momento. Entonces, así como hay que romper la cadena de transmisión de la epidemia, hay que romper la cadena de transmisión de información o de desinformación más bien, que no es adecuado. Lo otro, no vinculemos la infección personas que están enfermas con que son de una nacionalidad o que son de una etnia o que son de una familia específica. Estos actos no contribuyen tampoco con la mitigación que debe darse para este evento. Entonces, por favor, tratemos de ser mesurados con nuestros puntos de vista porque esto obviamente genera también un caos social importante. Y lo otro es que muchas personas acuden a remedios caseros, por ejemplo, para manejar los síntomas de infecciones respiratorias. Pues esto puede seguirse haciendo, pero siempre tener en cuenta las señales de alarma para buscar atención médica, medidas de aislamiento, higiene personal. El lavado de manos es muy importante y yo quiero insistir en eso. El lavado de manos es una lección que nos va a quedar para toda la vida, como lo hemos estado hablando en diferentes espacios, y es muy importante que esto se mantenga en el tiempo. Yo creo que esto es lo que probablemente podemos hablar por ahora sobre el tema. David, no sé, hay preguntas. ¿Qué otro tema crees que es muy Bueno, importante? Oscar, creo que la ilustración está adecuada en este momento. Creo que hacer énfasis en el tema de las redes sociales. Hoy nosotros estamos aprovechando las redes sociales en función de informar, ¿sí? Eh, los remedios que están enviando por cadenas de WhatsApp, las fórmulas mágicas para el médico chino que se inventó la fórmula mágica para hacer, eso no existe. Si eso existiera, ya estaría validado, ya estaría científicamente comprobado y todos sabríamos de eso para hacerlo. Entonces, a veces terminamos desintoxicados por estar haciendo revueltos en la casa de cosas que no son necesarias. Entonces, pues nada, reafirmo lo que tú estás diciendo, me uno y es el lavado de las manos es lo que nos va a garantizar el éxito. Es lo único que está comprobado científicamente que garantiza la no transmisión del virus y frente a eso está. El Oscar, creo aislamiento social, ¿no? También muy importante el tener en cuenta. aislamiento social, de acuerdo. Creo que esas son las dos medidas claves en este momento y pues por eso estamos apostándole a hacerlo de esta manera. En temas de salud mental, Oscar, hay un tema que pues voy a tomarme aquí la vocería, tú que también estás en el tema frente a la epidemia y frente a todo esto que está pasando, y son esas recomendaciones al personal de salud. Y es, si bien el sistema está a tope en este momento, es hacerle una invitación a todas las personas que trabajan en el sistema de salud, que están atendiendo la epidemia, a que se den chance también a parar, a hacer esas pausas activas que durante estas épocas son tan complejas, pero que definitivamente es necesario reconciliarnos y recuperar esa posibilidad de desconectarnos, así sea por pequeños momentos, en los descansos, en los momentos de cambio de turno, cuando vamos a casa, cómo cuidarnos de una manera positiva. Y hay un ejercicio, y esto sí está enfocado al personal de salud, y es hablar de nuestras emociones, ¿no? La ventilación emocional de la que hablamos nosotros en la clínica, y es reúnanse con otros y hablen de cómo se están sintiendo para que el malestar emocional se pueda compartir y de alguna manera se pueda disminuir ese malestar. Digamos que me tomo este espacio, Oscar, tú eres hoy el invitado, pero sé que también estás ahí, sé que también estás de frente a todo esto que está pasando, y es una invitación que quiero pues hacerles a todos porque por aquí nos lo preguntaban como esas recomendaciones para el personal de salud, y es en este momento crucial, lo más importante es que el personal médico y el personal que está al frente de la situación, enfermeras, instrumentadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, se cuiden, ¿sí? Porque creo que nos hemos preocupado mucho de la población, de la gente, de los que estamos del otro lado, pero también es importante hacerles una invitación a que se cuiden, a que tomen un tiempo prudente también para descansar, porque los necesitamos bien. Ustedes son los que están garantizando que la salud de los colombianos y colombianas esté en buen estado.
Sí, Oscar. sí, de acuerdo. Y en relación también con el tema de trabajadores y trabajadoras de la salud, es muy importante que tengamos en cuenta algunos signos de alarma frente a la fatiga laboral y frente a lo que llamamos el síndrome del burnout, porque evidentemente hay especialidades médicas digamos, profesiones de la salud como la enfermería, por ejemplo, que van a tener muchísima actividad. Eso va a generar también un impacto desde el punto de vista de salud mental muy importante. E incluso para quienes estamos, digamos, en estas labores de atención en crisis desde el punto de vista de salud mental, es muy importante que busquemos pares también para poder en algún momento hacer lo que se conoce como, bueno, en inglés el término es diffusing, no sé, en español se El me olvida el debriefing, nombre, pero como la red del digamos, feedback. el apoyo entre pares, ¿no? Y yo siento realmente agotamiento por la labor que busque un par para yo también poder tener una atención, digamos, para mi salud mental muy importante y De esto hay que acuerdo. tenerse en cuenta. Creo que en términos generales es esta la información. Hay muchísimo de qué hablar en eso, pero creo que debemos prestarle bastante atención a estos temas de salud mental que son muy importantes, no atiborrarnos de información. Insisto sobre la viralización de información de fuentes que no conocemos la procedencia. Esto genera pánico, evitemos el pánico. Estas medidas, qué pena, yo no quería decirlo, pero voy a decirlo. Este tema del papel higiénico que todavía yo no he logrado entender que decisiones como estas de estar atiborrándose también de cosas, sobreabasteciendo el hogar de cosas que probablemente no vamos a usar o a consumir en este momento, pues es también digamos, yo entiendo que puede ser una respuesta mediada por el pánico, pero es algo que nos pone en riesgo a otras personas también, porque es que si agotamos el stock de todas las cosas de aseo, cuando vayamos otras personas a buscarla no vamos a encontrar, y el hecho de que no tengamos la posibilidad de tener medidas de prevención nosotros y nosotras, pues tenemos más riesgo de tener la infección y podemos colocar en riesgo a las personas que tienen 50 botellas de cloro en la casa. De Entonces, acuerdo. eso es muy importante también tenerlo en cuenta y por favor, esta información socialícenla, replíquenla, porque todos y todas debemos tener estas pautas muy presentes. De acuerdo. Y pues lo que tú dices termina siendo una respuesta desde el miedo, ¿no? Desde el pánico que tú decías que nos nubla la percepción de la realidad y terminamos teniendo este tipo de conductas que para nada son adaptativas. Ser compasivos con la persona que lo está haciendo, es decir, entendamos que se está parando desde el miedo, desde su malestar emocional, no lo juzguemos, pero guiémoslo, ¿sí? Enseñémosle, eduquémosle, démosle otra posibilidad, porque lo que está en su cabeza, lo que hay es que el papel higiénico seguramente le va a salvar su cuarentena, el tiempo que está en esta medida preventiva. Ese es su malestar emocional. Entonces, ¿cómo nosotros podemos guiar y apoyar en este sentido a todos nuestros familiares con información de calidad? Oscar, pues bueno, aquí muchos colegas, voy a hacerles una invitación a todos los que están ahí, a todos y todas las que están ahí, es que estemos al servicio. Hace unos días, y aquí viene mi apunte político, Oscar, usted me dijo que no habláramos de política, pero qué culpa. Hace unos días dijeron que en el país había mucha gente estudiando psicología. No voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, pero esta es la respuesta. La respuesta es que el mundo está enfrentando crisis, que el sistema de salud va a responder y los profesionales de la salud y de la salud mental estamos en este momento en una demanda que es altísima. ¿Sí? Todos los psicólogos y psicólogas estar al servicio de los seres humanos que tenemos cerca. Recuerden que con nuestras familias a veces es complicado. Busque un colega para que acompañe a su familia. Usted póngase al servicio de otra familia que seguramente si logramos hacer ese tipo de conexiones va a ser mucho más fácil que entre todos podamos salir de esta situación que pues nos tomó por sorpresa. Pero hoy entendemos por qué los psicólogos y psicólogas son tan importantes en un país como el nuestro y en el mundo entero, ¿no? Entonces ahí cierra mi apunte político. Muy bien, muy bien. Bueno, y también hablando del mismo tema, hubo una respuesta muy similar con respecto a los ingenieros de sistemas, ¿no? Que Tal cual. entonces los ingenieros de sistemas en este momento están haciendo esfuerzos multitudinarios para que desde los proveedores de servicios de Internet y todos los servicios informáticos de los cuales disfrutamos, pues estén a disposición nuestra en estos momentos de crisis también. Entonces, es muy importante
reconocer la labor de ingenieros e ingenieras de sistemas, trabajadores y trabajadoras de la salud, trabajadores y trabajadoras de servicios de aseo. Lo que están haciendo en ese momento es clave, es muy importante, no siempre se reconoce como se debe y es importante reconocer su labor también. Personas de seguridad que están ahí también cumpliendo con su deber. Y, por supuesto, todas aquellas personas que de alguna u otra manera desde su quehacer diario o desde simplemente su cotidianidad están contribuyendo con que esta crisis de salud pública tenga el impacto más moderado posible sobre todos y todas nosotros y nosotras. Oscar, pues muchas gracias, hermano. Creo que no vamos a alargarnos más. Ya hicimos una promedio, pero no podemos, hermano. Qué culpa, era 40 minutos, pero no podemos. Aquí en redes este tiempo pasa volado. A todos y a todas, muchas gracias por seguirnos acá. Acá siguen conectados todos nuestros amigos, la gente que nos sigue en redes sociales. Invitación, compartan esta información. Ahí estemos poniendo, porque los videos los vamos a dejar colgados en nuestro canal de YouTube. Pues de esto se trata, de cómo nosotros hacemos que esta información se mantenga en el tiempo. Hoy al final del día, para despejar nuestra cabeza también, para darle chance a nuestra salud mental, vamos a tener un grupo de gente muy pila, muy duros en todo este tema del stand-up comedy. Vamos a conversar de cómo el arte impacta en nuestra vida también, cuál es el poder terapéutico del arte, que es uno de los temas que más me gusta a mí. Y van a hacer seguramente su espectáculo ahí de stand-up por esta red, por Conexiones. Mañana por acá ya me estaban diciendo que alguien más se sumó para hacer una serenata. Mejor dicho, vamos a ver cómo desde Conexiones podemos hacer que su vida sea un poco más tranquila durante estos días, ¿sí? Las cosas van a cambiar, todo esto es temporal. Lo importante es que al final de este ejercicio hayamos aprendido las lecciones, que hayamos podido reconciliarnos con nuestra familia, con nuestras vidas sobre todo. Y pues creo que aquí el mensaje es encontrarnos en nuestra esencia, en eso que ya no se pudo mostrar, ¿sí? Que a veces nos preocupamos tanto por lo que hay que mostrarle al mundo, por lo que hay que darle al otro, pero cuando nos damos cuenta estás en la casa, nuestras familias, nosotros y la gente que amamos. Oscar, muchísimas gracias. Una palabra para terminar y nos vemos más tardecito. Vale, David, muchas gracias a ti, muchas gracias a Conexiones por este espacio. Es, como lo mencionaba al inicio, es un tema de responsabilidad social poder hablar de estos temas. Estamos a entera disposición de todos y todas para poder seguir fortaleciendo esta red y obviamente tener el apoyo que cualquier persona requiera desde nuestro saber, desde nuestra profesión. Un placer, feliz tarde y un saludo súper especial para todos y todas desde la hermosísima ciudad de Pasto. Ah, qué maravilla. Hermano, un abrazo por allá, cuídese mucho y bueno, siga trabajando usted que está ahí al frente del cañón con todos estos procesos que están haciendo. Oscar David Díaz Otelo, psicólogo, epidemiólogo, magíster en salud público y hoy trabajando para una entidad que trabaja proyectos humanitarios de cooperación internacional, no podemos decir su nombre, pero Oscar, gracias por toda la labor que están haciendo ustedes por mantenernos informados y por todo el trabajo que se hace desde allá. Un abrazo gigante para todos, nos vemos más tardecito, cuídense, chao, chao. No, gracias.